Dicen que trabajo no falta, que faltan trabajadores. Si faltan trabajadores, ¿quiénes van a ser los maestros que harán grande el oficio en el futuro? Este es un debate que surge en el sector, especialmente en el de los pintores, que es un sector sinónimo de experiencia, técnica y saber hacer, o como nos gusta decirlo en Pinturas Blatem, hazlo con arte. Soy Nuria Luna, CEO de Pinturas Blatem, y hoy me acompaña una vez más Borja, que es el fundador del podcast Sector Oficios. Y hoy vamos a hablar, en este cuarto diálogo Tú pintas mucho, vamos a hablar de los maestros, y con tu permiso voy a introducir a uno de ellos. Él es Pepe Luna, es el fundador de Pinturas Blatem y es mi padre, como todos sabéis. Bueno, y el otro, tercera vez que estamos en un plató ya, Juan Carlos París. Un placer estar aquí con ustedes. Hola a los dos. Y bueno, para empezar, como vamos a empezar a hablar de maestros, ¿vosotros habéis tenido, en vuestra experiencia, todo vuestro recorrido, habéis tenido maestro? ¿Habéis tenido ese privilegio de tener un maestro o cómo lo habéis vivido? ¿Contestas? No, Contestas. Bueno, por edad... Yo sí que he tenido un maestro. Oye, no le llames mayor, ¿eh? Y lo de ustedes ha estado feísimo, por cierto. Totalmente. Pues, bueno, pues yo es que siempre hablo a la persona por usted, bueno. Bueno, yo sí que he tenido un maestro porque además empecé a trabajar, pues, a aprender el oficio con 10 años y entonces era para aprender el oficio porque me gustaba el dibujo, entonces se pintaban dibujos en las paredes y entonces incluso no existían pinturas, no las teníamos que hacer nosotros. Y sí que tenía un maestro que además, como mi padre habló con él para que me fuese para aprender el oficio, él sí que me enseñaba y me enseñaba a hacer todo lo que él estaba haciendo, pues los colores, las pinturas, porque no las hacíamos nosotros, no existían pinturas entonces, y más en un pueblo, lo único que existían era el aceite de linaza, y con eso nos hacíamos el esmalte, con el aceite de linaza, con la resina de pino y con aguaraz al baño María, pues con eso nos hacíamos los esmaltes. Y la pintura lo que utilizábamos era bastante leche, utilizábamos mucha cal y cola conejo. Entonces eso fue los inicios y sí que es cierto que a mí me enseñaban cuando los artesanos, la mayoría, no solamente de pintores, pero el oficio de pintor que se ha ido perdiendo es de los más antiguos del mundo y siempre ha tenido una tradición porque los pintores no es que hacían las pinturas, eran mucho más que pintores. Entonces, los oficios más nuevos, digamos, han sido después todo lo que son electricistas, fontaneros, incluso carpinteros. También es antiguo, pero yo creo que la pintura es más antigua. ¿Y qué pasaba con la gente de oficio? El que era un profesional, un maestro que se le llamaba, él normalmente era muy difícil transmitir a los demás porque siempre lo querían transmitir a sus hijos, iba de padres a hijos y a gente de fuera no se quería transmitir el oficio. Entonces, por eso yo sí que tuve un profesor, digamos, un oficial que estuve 4 años trabajando sin cobrar nada por aprender un oficio. Esto es mis inicios, que además yo siempre digo que en esos 4 años aprendí de la pintura más que el resto de mi vida. Esto es mis inicios. Pues nada, yo primero daros las gracias por haberme invitado. Segundo, no soy maestro de nada, como digo siempre. Soy un simple pintor que me apasiona lo que hago e intento transmitir esa pasión a la gente que viene a mis cursos. Porque yo no he tenido un maestro. Por desgracia, la generación mía ha habido como 25 años donde la gente no quería enseñar. Entonces, yo tenía un gran pintor, pero cuando hacía cosas de imitaciones a madera o cosas diferentes, lo que hacía era esconderse. O sea, él llegaba, no decía traerme ese bote, él se escondía y cuando lo terminaba lo dejaba verlo. Así no veía. No veíamos cómo se hacía. Cómo se hacía. Entonces yo empecé lo de la academia, lo de intentar enseñar, porque veía que nuestro oficio se perdía.
Sí. Y yo dije, ¿por qué lo que yo sé hacer no lo puedo transmitir a otras generaciones para que no se vaya perdiendo? Pero no me considero maestro. Me considero maestro al señor Luna porque, porque él sabe hacer cómo se hace una pintura, cómo se hacía. Esos son los verdaderos maestros. Nosotros, como yo digo, somos aplicadores porque abrimos un bote y lo que hacemos es aplicar lo que hacemos. Los maestros son los que se hacían su propia pintura, sus propias cosas, bajo mi punto de vista. Pero de verdad, mil gracias por invitarme y poder tener la suerte de estar al lado de un maestro. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que soy mucho más viejo y he vivido otra época. No, pero porque en esa época, a ver, cuando yo empecé de pintor, yo empecé con 14 años, soy pintor de casualidad, puede ser cualquier otra cosa. Ya, digamos, se hacía el picado, el rayado, ya estaba el gotelé de moda, el papel era cuando ya estaba desapareciendo, pero sí que se hacían imitaciones a madera, pequeñas cosillas, que eso lo hacían los verdaderos maestros. Pero estos verdaderos maestros que existían, porque yo lo hablo con la gente de mi generación, nadie quería enseñar. Es que no porque querían. Quería enseñar para que no le quitasen lo que sabía hacer, no lo supiese más gente. Sí. Y creo que se equivocaron. Sí. Y ese es el problema que creo que tenemos los pintores, que a partir de ahí la desconfianza, la inseguridad, y es lo que creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que el oficio saldrá adelante cuando seamos un equipo, cuando seamos compañeros, cuando dejemos el egoísmo y empezamos a compartir. Porque al final yo siempre digo a la gente que viene a mi academia, por mucho trabajo que tengas en el mundo, te den todo el trabajo, tú jamás vas a poder hacerlo solo. Vas a tener que hacerlo con compañeros. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar desde Blatten, desde Pinturas París, desde sector de oficios, desde todo, ir a una, demostrar que no somos enemigos, que somos amigos, que se nos valore lo que realmente es este oficio. Porque como digo, creo que es el oficio más bonito del mundo, pero la construcción es el oficio peor mirado. Gracias a cosas como las que estáis haciendo, esto merece la pena y vamos a por ello, ¿no, señor Luna? Sí. Yo puedo decir de que a mí sí que me enseñaba. Imaginaros que entonces yo empecé en un pueblo en la provincia de Badajoz, en el Orellana la Vieja, que esto fue donde se ha hecho todo el Valle de la Serena, todo el plan Badajoz. Entonces, cuando íbamos a pintar una casa, a veces no te iban a pagar toda la pared, solamente lo que se había ensuciado la parte de abajo. Tenías que igualar el color, no se tenía que notar, y los matices también tenían que quedarse igual. Ahí aprendías a hacer color por narices, ¿no? Sí. Ahí no quedaba otro remedio. Como yo empecé siendo un niño, cuando ya fui tomando más confianza con el jefe, un día le dije, estaba haciendo un color y mezclaba muchos colores. Y entonces le dije, ¿por qué mezcla tantos colores si apenas ha cambiado muy poco? Y me dice, porque el que quiera venir mañana a repasar aquí tiene que ser profesional, o si no me tienen que llamar a mí. Uno que no sepa no va a poder venir a repasar aquí. Cada pintor que viene a mi curso, yo hago una técnica para saber si hace colores o no hace colores. Voy a meter aquí un poco cuña. Y he de decir que tuve una vez un problema en casa, pues la típica gotera y demás, me la arreglaron, vinieron los del seguro, me la arreglaron, y mi casa estaba pintada con esmalte, Blatten acrylic, obviamente de Blatten, y no es blanco, es con un toque violeta. Y el chico vino y dándole y probando y me traía color y nada. Y al final le dijo, oye, mira, espera, vente mañana que yo te traigo el color. Papá, sácame el color. Pero mi padre el bote, porque no había manera humana, porque además me lo dejaba y se veía un pegote y yo digo, hombre, si lo vas a dejar así, me pintas toda la pared, porque es que se ve un pegote que vamos. Y no hay manera humana de que saquen los colores. Es muy difícil. El problema de los pintores hoy en día que dice, yo compro el bote y si tengo que repasar pido la referencia, pero los pintores no se dan cuenta que cuando ha pasado un año el color ya ha variado. Entonces, lógico, si tú compras el mismo bote, el color se va a notar. Tendrán que saber igualarlo porque también se puede ensuciar, se puede... Pues eso, las cosas tener roce, brillo, que los pintores hoy en día van a la comodidad, pero para ser un profesional y ser pintor, una de las cosas primordial o primera que tiene que aprender a hacer es saber hacer colores. Y luego, una vez que sepas hacer color, compra los hechos, porque luego cuando vayas a repasar vas a saber igualar. Que hacer un curso de cómo hacer colores es importante para los pintores. Tomamos nota. Yo os he puesto el ejemplo como yo aprendí, ¿no? Y yo a veces en fábrica todo lo hacen hoy en día muy medido, pero
cuando a veces incluso en una máquina tienen un problema, hoy en día de cada día me llaman menos, pero me acerco y sea la máquina de 2.000 litros como de 4.000, yo, y no me digan que lo pese. Yo no lo peso, que se cabrean conmigo, yo lo hago a ojo. Sí, yo doy fe. Mi padre pasa por laboratorio y es como un chef, como un cocinero, como la receta de la abuela, ¿sabes? Una pizquita de esta, un puñadito del otro y no sé qué. Es y una con eso, activista, ¿no? sí. Y entonces vienen los técnicos, te los ves detrás midiendo tal cual. Y mi padre es como un poquito tal. Pues hacer un curso donde coger un bote de pintura de Blatten de un color y cogerle y ensuciarle un poquito, o sea, envejecerle y que vengan y que lo intenten igualar, yo creo que sería una cosa Sí. para que los pintores, nosotros mismos, porque nos hemos hecho muy cómodos. Pero yo tengo ventaja con vosotros, en suponer, de que lo que comento, de que conozco la pintura, un suponer por dentro también. Entonces, hoy en día, pues, sí, transmitiros todo eso es complicado, pero las pinturas yo ya sé, con muy poco, sea nuestra o sea de la competencia, con muy poco que la toque, sé qué tipo, y entonces sé el color, si me va a subir, si me va a bajar, hacia dónde me va a variar, hacia... Por eso, gente como usted, que son maestros, tenemos que empezar a nosotros, a los pintores, transmitirnos esas cosas para saber hacerlo, para que no se pierda el oficio. Yo puedo decir que tenemos un aplicador en fábrica y yo estoy continuamente con él, enseñándole, y él no venía. He tenido varios pintores y que se creían que sabían, y como se creen que saben, entonces no escuchan, no aprenden. En cambio, este chico, su oficio era encofrador. Le he enseñado y yo estoy seguro que sabe más que muchísimos pintores hoy en día, pero mucho más. Y cuando le sale un problema, yo le digo, me alegro que salga un problema, porque de todo no me puedo acordar. Y además explicártelo es muy difícil. En cambio, cuando te sale el problema, te lo explico y entonces sí que te lo puedo explicar y lo puedes entender. Pongo un ejemplo, este chico le pintamos la casa a mi hija, la otra hija, una cocina, pues como esto, el techo. Lo pinta con el Blatten Acrylic Mate, creo que era, y se le marcan todas las rodillas. Y me dice, mire, yo lo he pintado bien, pero se notan todas las rodillas. Digo, vale, no te preocupes. Vas a hacerlo tú otra vez, con el mismo rodillo, con la misma pintura, y lo vas a hacer tú, no yo. Ahora, cierra la ventana, cierra la puerta y píntalo. ¿Ha quedado bien? Sí. Estabas con un día de poniente, con corriente de aire, el empalme te está montando. Cuando monta y está secando, el rodillo muerde. Ahora no te se nota. La ha pintado el mismo rodillo, el mismo pintor, la misma pintura. ¿Por qué no? No es fácil si no lo ve. Hay un dicho que dice que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? A veces yo cuando sale un problema se lo repito siempre. Me alegro que salga el problema, porque así te puedo explicar por qué es. Y por lo que decías de imitación a madera, pues nosotros hacíamos imitación a madera, imitación a mármol, hacer fenefas y tirar líneas siempre con pincel. Nada, no existían cintas, ni teníamos dinero para gastar cintas, ni dinero para poner papel a fregar pisos de rodillas. He fregado pisos de rodillas más que un tonto. Con pincel y con una tablita. Exacto. París, justo después del saludo inicial, lo primero que has dicho es que no eres maestro de nada. No. Llevas años ya enseñando. Sí, ¿Sigues teniendo el síndrome del impostor? A ver, sí lo hay. A mí lo que más rabia me da en este oficio, pero de los que más, es que la gente que realmente sabe, como señor Luna, gente como él, no lo transmiten o no lo hacen. Y la gente que quiere transmitir, yo conozco a muchos que no saben ni coger un rodillo. Sí, pero tú mismo no crees que eres un maestro y que estás capacitado para enseñar. No. ¿Te sigues levantando con dudas algún día o...? No, yo no me considero maestro, me considero un apasionado de lo que hago. Es que yo considero maestro a gente como el señor Luna o gente... Que no, que yo... Bueno, yo hablo de mí. Yo solo he estado de pintor con una sola persona, con una empresa, y a partir de ahí luego me puse por mi cuenta. El pintor que yo tenía era un maestro,
pero no enseñaba. Pero ese era realmente un maestro, él sabía hacerse sus pinturas, sabía hacer sus cosas. Yo, por suerte o por desgracia, ya no sé si ha sido suerte o desgracia, el 99% de las cosas que las he aprendido solo. Soy un apasionado de esto, no sé por qué me llegó la pasión, pero yo ha sido de fijarme en la naturaleza, de fijarme en las cosas, decir, yo quiero sacar eso. Y yo iba a las casas y yo siempre intentaba ser diferente. Yo siempre digo que en la vida triunfa no el que es mejor, sino el que es diferente. Y yo digo que no hay que ser un 10 para ser bueno en un trabajo. Con ser un 6, digo, en mi academia vale, pero lo más importante es ser formado y buena persona. Y con ser un 6, pero siendo formado una persona, es suficiente. Entonces, yo he aprendido casi todo. Pues mira, me llegaba un arquitecto y me decía, oye, quiero una imitación a este papel. Y yo no lo había hecho nunca. Yo decía, déjame que me voy a mi taller y moneando. Voy a probar. Lo probaba. Y fijándome en un mármol, intentar sacándole. Y la mayoría de las cosas que aprendí ha sido porque soy muy cabezón y cometiendo muchos errores. Yo me acuerdo que la primera vez que quise hacer una imitación a mármol, que yo no lo había hecho en mi vida, ni me había enseñado a nadie, yo tenía un mueble de escayola en casa y lo pinté con betún de Judea. Y para que pareciese una madera. Y parecía que se me caía abajo. Y cogí a guardar, fui a quitarlo y según lo iba quitando me daba cuenta que hacía vetas. O sea, descubrí hacerlo solo. La primera vez que hice un ladrillo viejo, hice la forma común de un ladrillo y le dije a la señora, le voy a hacer como un roto. Tapé y me dijo la dueña, joder, me has tapado mucho, yo quería que se viese más ladrillo. Y estaba un poco blando y dije, voy a retirarlo. Y según lo retiraba me daba cuenta que hacía un ladrillo viejo. Quiero decir que la mayoría de las cosas las he aprendido por error. Pero sí que es cierto que muchas veces cuando haces una cosa y lo haces mal o lo intentas quitar, tienes que tener la virtud de que ver que puedes hacer otras cosas, Sí. imaginarte que de un error sacas una virtud. Pero si yo hubiese tenido la suerte que tiene hoy la juventud de tener fabricantes que te enseñan a hacer cursos, o que estás tú o mi academia, otras academias que hay, yo cuando empecé de pintor, y yo había visto un rulé de esto, una publicidad que ponía es tu colado, no sé qué, y yo me volví loco. Y yo lo vi en mi distribuidor y dije, yo quiero aprender a hacer eso. Y a nosotros no nos enseñaban. Yo fui a la fábrica y yo vi al que estaba allí cómo hacía él una tabla. Tú lo veías y búscate la vida. Ahora tienen la suerte de que van, aplican, se los explican. O sea, tienen toda la juventud, tiene todos los medios para ser un gran profesional y no lo aprovechan. Sin embargo, a lo mejor la virtud, que es la suerte que hemos tenido, que no lo hemos tenido y te tienes que buscar la vida y a base de tesón, de constancia, hemos aprendido. Pero intrusismo hay mucho en todo. Pero sí que me da rabia que la gente buena no está y la gente que no es tan válida son las que los veo por ahí. Pero bueno. Pero que sigue sin creerte un maestro, entonces, ¿no? Ah, no. Lo tengo claro y ellos lo saben, que el que viene a mi academia, odio que me llamen maestro, porque es que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, llego a casa a las 10 de la noche, pero pintando. Yo me dedico a pintar. Yo tengo mi academia, me dedico a pintar casas y tengo mi material. Y si solo me tuviese que quedar con una cosa, me quedaba con pintar casas con mis clientes. Es lo que más me apasiona. Entonces, soy un pintor que me apasiona lo que hago e intento transmitir lo que sé. Pero los maestros están en el colegio o en los institutos. ¿Tú te has dado cuenta de una cosa, Borja? Cómo transmiten y cómo cuentan la alegría y la pasión que sienten por su trabajo, por su oficio. El oficio de pintor para mí es de los más bonitos y de lo que hoy en día no se tarda tanto en pintar una casa, pero antes eras como alguien de la familia. Repetías años en la misma casa, volvías, pero es que cuando ibas a una casa, los armarios antes no eran empotrados. Entonces tú tenías que mover los armarios, tenías que vaciarlos. Entrabas en la intimidad de la casa, estabas dentro y dicen, es que un fontanero va a la cocina o al aseo. No, el pintor mueve toda la casa, está en todos los rincones de la casa y es como alguien más de ahí dentro y conoce la intimidad de la casa, convive con ellos. Es un oficio tan bonito, además tú dejas, lo que tú haces se ve. Y una de las cosas más importantes que tenemos las personas es que
no nos damos cuenta, pero nos gusta mucho sentirnos útiles para los demás, que lo que hacemos vale para los demás. Entonces, cuando tú pintas y la gente ve que queda limpio, que queda bonito, entonces esa satisfacción que nos la transmiten al pintor, eso no se paga con nada. Entonces, es muy bonito el oficio de pintor, que es lo que tú estás diciendo. Para mí, lo que estás diciendo, si todo el que fuese pintor lo hiciese con ese placer de poder trabajar de pintor, que es un placer, sería pues hacer... A ver, yo lo que veo es que, a ver, el pintor para mí es el oficio más bonito del mundo, pero cuando me dice la gente y de dónde sale esta pasión o por qué transmite... A ver, yo es que el que se levante por la mañana y ya se levante cabreado y no tenga ganas de levantarse a pintar, ese no tiene pasión, ese va por dinero. Y en la vida todo se transmite, Sí. ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que yo veo en nuestro oficio, que hablamos mucho, que si el intrusismo, que lo primero nos tenemos que mirar a nosotros mismos y decir, ¿somos profesionales o somos pintores? ¿Vale? Esa es la diferencia que hay, porque todo el mundo somos pintores, pero luego hay pintor profesional. Y la diferencia de un pintor profesional a un pintor para mí es la pasión. El que es un pintor va por dinero, pero puede ser cualquier otra cosa. Y el que es un pintor profesional, para mí se nota porque tiene pasión. O sea, yo estoy cansado de gente que el otro día vino a un curso y el hermano decía que él no venía porque tenía 52 años y él ya sabía todo. Y el pintor que ya se piensa que sabe todo, ese no sabe nada. En la vida, hasta el día que te mueras estás aprendiendo, pero en nuestro oficio más. Sí, pero yo creo que ahí también juega una baza importante la humildad y el que tú quieras aprender, esa pasión, el que sea disfrutón, que disfrute con lo que está haciendo. Y eso es en el oficio de pintor y a todos los niveles. Sí, en la vida en general hay gente que es conformista. Y cuando tú me has llamado maestro, pues mira, yo estoy cansado de gente que le encanta que le llamen maestro. Yo te llamo profe casi siempre. Pero yo al que le gusta que le llamen maestro y que se pone... Se llena, se hincha el pecho. ¿Pero maestro de qué? Exacto, ¿maestro de qué? O sea, el que realmente se considera un profesional y la apasiona es un compañero. Pero yo estos que yo soy maestro y que le encanta que le llamen maestro y no lo entenderé nunca. No, pero no me refería a eso. No sé. Me acuerdo, por ejemplo, con Alberto Ortiz hace poco, una conversación. ¿Y qué es Alberto Ortiz? Cuando empezamos a hablar de hacer formaciones, pues es un tío que yo pagaría solo para escucharle. Y él mismo dice, pues es que no soy quien a lo mejor para dar esta formación. Y el tío es una bestia, es una máquina y le admiráis todos muchísimo. Es que las personas más humildes que han pasado por mi academia son los verdaderos maestros. Y pues por eso, que le pasa un poco lo mismo con el síndrome del impostor, que muchas veces dice, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿O a quién voy a enseñar yo? Al final todos aprendemos. Yo cuando viene a mi academia lo primero que les digo, chicos, vosotros no fijéis en mí. Fijaros en mí y en cada uno de los compañeros, porque se aprende de todo. Yo aprendo más de ellos que ellos de mí, porque yo observo a cada uno de todos los que vienen a mi academia y cada uno aprende una cosa. Ahí hay una cosa, porque le veo hacer una cosa y digo, a mí no se me ocurre hacer esto de esta manera. Y digo, esta me la quedo para mí. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Pero sí es verdad que nuestro oficio, yo lo que veo, no sé si que usted comparte, es por qué nuestro oficio está donde está. Y es porque creo que nosotros mismos no nos hacemos nuestra autocrítica. Si queremos avanzar, tenemos que mirar a nosotros mismos. No. Tenemos que ser humildes, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que colaborar, pero hay que colaborar desde la herramienta con el del fabricante, con el pintor, ir todos a una. Y lo que veo que aquí cada uno vamos por nuestro lado. Y hasta que no empecemos desde que el químico, el fabricante, el distribuidor, el de la herramienta, el pintor, todos no veamos a una, no. Y gracias a cosas como esta nos damos luz para intentar hacerlo. Pero del oficio más bonito del mundo que tenemos, y lo vuelvo a repetir 1000 veces, el intrusismo y todas estas cosas que hay es porque no nos miramos nosotros a nosotros mismos y hay el ego de que yo estoy cansado de ver en las redes sociales que un compañero hace un trabajo y en vez de apoyarle es criticarle. Porque tú, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Todos son críticas. Y yo no veo esas críticas en otros oficios. A lo mejor no me meto, también las habrá. Pero en el nuestro, que es el que veo, todo es criticar. Y sin embargo no ponemos lo bonito o lo bien que lo ha hecho. O si lo ha hecho mal,
Oye, mira, me parece que está mal, pero con una educación, una explicación, y si no, se la das por privado. Sin embargo, vamos a machacar. Entonces, eso es lo que yo no llego a entender. Realmente lo que dices tienes razón. Todos tenemos que intentar apoyarnos para defender el oficio. Nosotros, una de las cosas que mi hija está proponiendo es eso, como yo, ella la ha vivido toda la vida y yo siempre defiendo al pintor, siempre he defendido al pintor y siempre sigo diciendo que yo soy pintor. A mí me dicen, digo, no, yo soy pintor y nada más. Entonces, tienes toda la razón, intentar entre todos defender el oficio. Yo tenía amigos que han fallecido, promotores, y yo le decía, es que, ¿por qué no ponéis una mejor calidad de pintura? ¿O por qué no? No, porque es que como, mira, si pido un presupuesto, pido varios presupuestos y al final cojo el más barato porque he cogido el más caro, pero la gente luego no le da importancia y a lo mejor me está engañando el pintor porque me pone la pintura. Entonces se ha llegado a un extremo que la gente desconfía total. Algo habría que buscar para que el oficio pues tenga un valor y que además sea gente de oficio de verdad. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y desde dónde se podría mover eso? Se ha hablado bastantes veces. Bueno, el círculo vuestro yo sí que lo he escuchado, a los Stech, a gente así que lleva más tiempo. Sí que se ha comentado. Es complicado, yo creo. A ver, yo por un organismo que... nos lo pone muy difícil. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo mi academia y yo no puedo dar un título por el ministerio y por nada. Y resulta que a mi academia han venido más de 40 maestros, digamos, que dan cursos que están reglados. Pero, entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que yo no tengo el bachillerato y yo necesito tener el bachillerato y hacerme 600 horas para demostrar que puedo dar una titulación. Si no lo tengo, si lo demuestro por la experiencia o por mi trayectoria, creo que podría darlo, porque yo conozco a mucha gente que no son pintores, se han sacado ese título y no han cogido una brocha en su vida y están enseñando y vienen a mi academia. Entonces, algo se está haciendo mal. Por ejemplo, tu padre podría hacerlo, pero si no se ha sacado el bachillerato por en su época, no puede, sí. Ya no puede. Entonces, creo que habría alguna manera para que los maestros de verdad pudiesen hacer estas cosas y demostrarlo. Que está muy bien que se saquen las titulaciones, pero también los maestros de antes. Claro, la experiencia. La experiencia tiene que... Yo lo he intentado y resulta que no lo puedo. Sin embargo, cojo a mi hijo, que está conmigo ahora, tiene su carrera, y si le digo, sácatelo, que no ha pintado conmigo, hace los 4 exámenes, pues, claro, nosotros desde Blatem, sabiendo y siendo conscientes de esta importancia, claro, desde nuestra humilde posición, pues sí que hemos hecho los premios Blatem en Carna Jiménez, que consiste en eso, en buscar, visibilizar y premiar al futuro del oficio. Entonces, ponemos nuestro granito de arena, pero te sigo a ti, claro, necesitamos también más, yo, por ejemplo, más altavoces. Yo en mi academia, a la persona, yo solo tengo mi propio material y solo vendo al quien viene a mi curso. Sí. Y el que viene a mi curso sí tiene una garantía de material y de mano de obra. Porque si me ha pasado en algún compañero que le ha salido el trabajo mal y yo me he ido a hacer el trabajo con él. Para que al final tiene una garantía, el que viene por mi academia tiene una garantía que el trabajo y el material va. Pero eso es marca. Pero estamos hablando en plan general, ¿entiendes? Y eso no es algo... Sí, yo entiendo que el señor Luna va más por un sello de calidad, que un pintor cumpla unos estándares. Exacto. Y que tengas una certificación, pues este trabajo cumple con esta normativa. Que tú puedes entregar ese certificado de que tú estás haciendo. Y que de una tranquilidad. Esto, bueno, yo no soy, pero seguramente que hablando entre todos se podría buscar cómo se podría hacer eso. Y estoy de acuerdo que tienen que colaborar las empresas fabricantes incluso de herramientas y pintores, todos tienen que colaborar. Y se podría conseguir, y bueno, pues por lo eso menos... sería bueno, beneficioso para el sector. Sí, para el sector.
Hombre, Totalmente. sería bueno para todos, Para todos. para todo el sector. Todos Sería opinamos bueno para igual, el pero sector. ¿quién da el paso? No, es que nosotros claro, yo estoy en la otra parte, como empresa, es que no es tan sencillo tocar esas puertas, porque tienes la idea y dices, oye, esto es muy chulo, y hablas con otros y dicen, ay, sí, pero luego estás muy solo y dices, ostras, necesito que me acompañen, ¿sabes? Yo lo intenté desde el punto de vista de pintor y resulta complicado. Bueno, la habéis dejado votando. A ver si alguien la, Pero es que la coge. estamos pensando solamente digamos, en un interior. Pero yo pongo muchas veces un ejemplo, porque se piensa que la pintura, cuando preguntamos y si preguntamos al público, ¿la pintura qué es? No, pues la pintura es una cosa que hace bonito. No. No. ¿Usted iría ahora por una carretera sin señalizar? ¿Que esté sin pintar? ¿Va igual que por una pintada? Ah, no. ¿Duraría igual un barco pintado que sin pintar? No. ¿Y un coche? ¿Y la puerta de su casa? Es que Claro, la y pintura las no es que estructuras haga para que no bonito. colapsen en caso de incendio, o sea, Sí, sí. Es que hace la mucho. pintura no es que haga bonito, es que la pintura está... Una casa que no se pinta, una fachada que no se mantiene, la casa va a durar menos que una casa que se esté manteniendo. ¿Es así? Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no tiene valor? Ya. No sé si me entendí. Sí, sí, total. Es que sí que tiene un valor. Lo que pasa es que a lo mejor por la pintura no se va a morir nadie porque no esté pintada una puerta. Vale, es lo único, ¿no? Pero que sí que tiene un valor y que las cosas se mantengan tiene un valor, ¿eh? Y que la pintura no es que haga bonito solamente, es que ayuda a que las cosas se mantengan y duren muchísimo más. Pero es que yo creo que por una de las maneras que tiene que ir el sector es hacerse más profesional. Es que creo que los pintores, todos los llamamos pintores, todos decimos que somos muy buenos, pero todos vemos muchas chapuzas por ahí de gente que se cree que es muy buena. Entonces, lo primero que hace es profesionalizarse en el sentido haciendo cursos, pueden ser de herramientas, de pintura, de alta decoración, de cómo pintar una reja. O sea, lo que hay que hacer es formarse. Sí, que las formaciones De desde todas. ahí hasta simplemente hablar con el fabricante de, oye, ¿esto para qué sirve? ¿Cómo se aplica? O... No, es que lo primero que tenéis que hacer los fabricantes es empezar a explicar. ¿Cuántos productos tiene Blatten? Más o menos, dime. Pues más de 4.000 referencias, Vale. así que... Y te voy a poner sé que lo que voy a hacer es una pregunta trampa para ti. Si yo te preguntase para qué sirve cada cosa, ¿me lo sabrías explicar? No, yo necesito 4 vidas para saber la mitad de lo que sabe este señor. No. Él sí, ¿eh? Él se la sabe todo. No se sabe los nombres. Pero bueno, que soy yo la que se los inventaba. Pero los pintores, cuando vamos y vamos a pedir una pintura de Blatten, digo Blatten como otra marca, Sí. ¿sabemos para qué sirve cada cosa? No. Tendremos que empezar a explicar al pintor y darle formaciones de que, por ejemplo, el Blatten tiene 5 clases de plástico o 10 y para qué sirve cada plástico. No saber que uno vale 10, otro 15, otro 20, que lo único que sabemos los pintores. Por ser más caro, es mejor pintura. No, porque a lo mejor para un acabado no es mejor el más caro, es mejor uno más corriente. Yo pongo un ejemplo para alta decoración. Yo para alta decoración, si das una pintura de alta calidad no sirve, da una pintura baratita, es el mejor agarre. ¿Entiendes? Entonces, no lo mejor, lo más caro es lo mejor para cada cosa. Entonces, tendremos que empezar a explicar al profesional para qué es cada pintura y dónde hay que aplicarla, cuál es el rodillo, la espátula más adecuada, dónde hay que aplicarla, cuál es la cinta más adecuada para poder que no te estropee un trabajo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer al final? Formarse. Sí, sí. Todo es formación y luego es experiencia. Pues entonces, si empezamos a educar al pintor a hacerse más profesional, el pintor va a empezar a venderse mejor y a saber explicar a un particular o a un arquitecto por qué su precio vale esto, porque él es un profesional demostrándolo esto y esto. Sin embargo, yo estoy cansado de decirle a la gente, no, es que este cobra muy barato, pero yo cobro más caro, pero eso no quiere decir que sea mejor profesional porque sea más caro. Y en España el problema que hay que aquí no estamos acostumbrados a formarnos. Aquí no estamos acostumbrados a pagar. Aquí tú quieres formarte y todo gratis.
pero tú te vas a Europa y hay que pagar. Y si no te formas, no trabajas. Exacto. Esa es la diferencia que hay. Sí, sí. Y aquí tú le llegas a una persona y le dices que vale un curso 1.000 euros, 2.000, y te dice, por ejemplo, de vuestro oficio, te voy a comprar pintura y encima quieres que te pague. Vamos a ver. Cuando una persona paga 1 euro, ese valora lo que está haciendo. El que va gratis no lo valora. La calidad que has dicho de que los fabricantes tendríamos que decir, la calidad, yo voy a poner un ejemplo que ya lo viví hace muchos años. ¿Qué es mejor, un bolígrafo Bic o un Parker? Contéstame. Me has pillado. Pues Te ha puesto un compromiso. Borja, ¿qué es mejor? Borja. Yo es que no sé, yo no lo sé apreciar. O sea, entonces, no voy a valorar la calidad del Parker. Entiendo que el Parker estará a lo mejor un escalón por encima, pero Yo me lo sé. no sé. Es que me lo sé. Yo ya lo he escuchado, entonces me lo sé. el problema que tenemos un error de la calidad y nos cuesta mucho entender la calidad. La calidad es lo necesario para cumplir una misión. Entonces, un Parker, si tú estás trabajando en una oficina, estás tirando el dinero si estás utilizando un Parker. Utiliza un Bic, que es lo que tú necesitas en ese momento. Y lo demás es tirar el dinero. Si eso lo transmitimos a todo, lo que tú decías de la pintura, si tú me preguntas y yo te pregunto qué vas a pintar, te aconsejaré qué tipo de pintura es la adecuada para eso, para que no tires el dinero. ¿Para qué vas a gastar la mejor pintura que vale muchísimo para pintar un techo que no lo vas a lavar y lo que quieres es que te quede liso y blanco? Pues ¿por qué tienes que gastar más dinero? Es tirar el dinero. Dejarás de ser competitivo. Pero no te pongas a pintar una fachada que ha costado una fortuna el andamio, los permisos, te juegas la vida y que te quieras ahorrar el dinero en la pintura. No puedes hacerlo. Yo lo digo siempre. Yo no lo entiendo. Entonces, el concepto de la calidad es muy importante. Y entonces no acabamos de entenderlo, pero hoy en día casi todos entendemos que compramos una lavadora y te dan garantía de 5 años. A los 5 años y 3 meses se acabó. Porque, ¿por qué te tienen que dar garantía de 5 años y que tú la tengas 10? Entonces la habrán hecho más cara, no serán competitivos, y si tú das 5 años y yo doy 5 años, tengo que dar lo mismo que tú. Porque si no, si la mía va a durar 10, habré gastado más dinero en esto. Entonces, no. Las cosas, la calidad es para qué va a cumplir una misión. No sé si lo he transmitido. Sí, total. El Bic para tomar apuntes, el Parker para firmar los contratos. Y la hipoteca. Eso es. No, pero es que mira, yo en mi academia vienen los pintores y los pregunto peladura silosánica o una pintura silosánica y no saben lo que es. Y el silosano no saben para lo que es. Entonces, por eso digo que nos creemos que sabemos todo, por eso muchas veces me cabreo cuando oigo por ahí en las redes sociales tantas cosas, cuando me doy cuenta que sabemos más que pintura plástica y poco más, y temple y estuco, microcemento, pero no sabemos ni para qué sirve ni qué es lo adecuado. Por ejemplo, yo lo que quería decir, si tú tienes una fachada y tienes humedad, ¿me entiendes? Pues tienes que meter una pintura adecuada ahí. No puedes meter una pintura plástica normal. A lo mejor tienes que meter una pintura que valga más. Pero si no tiene humedad, a lo mejor no es necesario meter esa pintura que es tan cara y que una más normal te hace el mismo servicio. Entonces, hay que saber para qué sirve cada cosa. Bueno, hay muchas cosas. Y yo hablo de las casas de pintura como pintor. Yo voy a comprar. A mí no me dice esta pintura es silosánica o tengo una... Los distribuidores no te explican lo que tiene y para qué es cada cosa, apenas. Entonces, yo veo que los fabricantes sacan muchos botes de pintura, pero ¿para qué sirven? ¿Cuál es el adecuado? O explicáis a los distribuidores que nos lo expliquen, pero un distribuidor se dedica a vender, nadie te explica. Entonces, creo que habría, desde los fabricantes, tendréis que ir a explicar a los pintores y hacer formaciones de para qué sirve cada pintura.
y aplicarla y demostrarle que en una fachada X, esta pintura no es la adecuada, es esta dependiendo la patología que tenga. Me pasa lo mismo con la cal. Yo le pregunto cuando voy a la academia qué es una cal aérea y qué es una cal hidráulica. Estás hablando con un enamorado de la cal, ¿eh? No lo sabe. Estás hablando con un enamorado de la cal. No lo sabe ¿Qué tema has sacado? Lo que es la cal aérea y lo que es... Y yo solo os digo en mis cursos, mirad chicos, esto que os voy a decir es básico, pero con que sepáis decir esto, cualquier persona o un arquitecto dice, esto entiende, aunque no entiendas más te callas, pero con haber Ya has quedado dicho eso, bien. ya sabes que... Yo o sea, hay cosas que son soy un principales, enamorado de la soy cal. igual, son principales y no lo sabemos. Entonces, por eso digo que nos tenemos que profesionalizar, que esto no pasa en Francia, no pasa en Alemania, no pasa porque son profesionales, porque dan sus formaciones, pero no formaciones teóricas. Hay que dar las teóricas, pero a los pintores las prácticas nos sirven más que la teórica. Las dos cosas, pero que sean mixtas para que sea divertida. Y eso es lo que en España no hay, porque el pintor de España no paga por hacer una formación. Entonces, nosotros, los que son profesionales, los que hacen los cursos, son los que tienen que ellos mismos no tienen que decir yo soy mejor pintor que nadie, pero cuando tú te formas, tienes unos valores que los que no lo hacen no saben transmitirlo. Entonces, tú cuando haces una formación y vas a hablar con tu cliente, tienes suficiente palabras para explicarle por qué lo tuyo es más caro. El otro no tiene dónde explicarlo porque no está formado. Eso para mí es de las cosas más importantes. Entonces, es la diferencia de que a qué cliente tú quieres. Yo no quiero un cliente que me vaya mirando el precio. Si yo tengo un cliente que me mira el precio, no es mi cliente, porque yo lo que doy es calidad. O sea, a mí cuando me preguntan, oye, ¿te gusta cómo ha quedado? A mí es que no me tiene que decir un cliente si le gusta o no le gusta. Yo he tenido casas donde el cliente ha ido al día siguiente y le he quitado la pintura. Y me ha llegado y me dice, porque lo has quitado, estaba precioso. Para ti estaba bien, pero para mí no. O sea, el profesional tiene que ser crítico con sí mismo. No le tiene que gustar al cliente, te tiene que gustar a ti primero. Y si a ti te gusta, al cliente le va a gustar. Pero si a mi cliente le gusta, a mí no me gusta, yo no lo dejo. Yo lo quito. Entonces, el profesional tiene que ser crítico consigo mismo. Y vuelvo a repetir, ser más profesionales. Y estoy cansado en ver las redes sociales, lo vuelvo a repetir, que todos somos muy profesionales. Van a arder las redes. Pero no lo veo. Me criticarán mucho, pero... Si no os consideráis maestros, como sin embargo habéis acabado y actualmente tú estás dando formación, tu papá también hace muchos años empezaste también con un taller de formación, ¿cómo habéis pasado también a ser formadores? Bueno, ser formador es porque tienes un amor a tu oficio, crees que lo conoces bastante, no es que nunca lo tienes conocido 100%, yo creo que en todas las profesiones nunca se sabe el 100%, siempre se está aprendiendo, pero sabes más que otros y lo que sabes lo transmites. Eso no es que seas maestro ni nada, eso eres que eres un artesano y que tienes unos conocimientos que quieres transmitirlos a los demás para que lo sepan. Es muy importante, y cuando yo tuve aquella academia, taller, que la puse para ayudar a la gente, pensando en Blatten, en que va a ayudar al pintor, porque toda mi vida he disfrutado de decir que soy pintor y a intentar ayudar a los pintores, pero como por una parte la gente que me mandaban gente que venía sin ningún interés. Entonces, cuando uno no tiene interés por algo, era imposible y al final yo dije no. Entonces, lo más importante que en las academias es que la gente vaya por un interés, que le guste el oficio, que le guste lo que va a hacer, y entonces sí que hay una gente que va a aprender y tú disfrutas transmitiendo lo que sabes. Esto es lo que yo pienso. No sé tú si... A ver, yo empecé por un proyecto y era por la necesidad que había en el mercado. O sea, cuando yo abrí la academia no se llamaba Pinturas París, se llamaba The Painter Club, que es lo que tengo aquí. Y era por la necesidad, yo llevo desde el año 97, empecé a hacer alta decoración, pero desde 2002 me dedico exclusivamente a hacer alta decoración en mi empresa de pintura. Entonces yo tenía la necesidad, me pedían los decoradores, pues hacer alta decoración, pero yo no tenía gente preparada ni gente para poder llegar a hacerlo.
Entonces yo empecé, mi proyecto se llamaba The Painter y yo lo que quería era formar 300 empresas en España y hacer un grupo para dedicarnos a hacer alta decoración por toda España. Así empezó mi academia. Y íbamos a ferias y entonces lo empecé por ahí. Yo quería formar 300 pintores a nivel nacional y, como he dicho, hacer un grupo en el cual por cada zona nos dedicásemos a hacer. Al final monté The Painter, hicimos The Painter, pero al final vi que mezclar las dos cosas, aplicación, academia, las envidias, bueno, las cosas que hay, y decidí hacerlo Pinturas París Academy, que es mi nombre de empresa de toda la vida, y hacer la academia de esta manera, y ya dije, ¿por qué he formado a 300 empresas? ¿Por qué no puedo seguir formando más gente? Y es lo que hice. Y bueno, ya han pasado unas 1.200 personas por mi academia. Que se dice pronto, ¿eh? Yo pensaba que me iba a durar 5 años. Llevo 8 y son 3 años de regalo. O sea, yo siempre he pensado que esto eran 5 años. A los 5 años ya uno pasa de moda, ya no se iba a formar más gente. Por ahora seguimos sobreviviendo y bueno, hasta que Dios quiera, pero me encanta enseñar. O sea, transmitir, más que enseñar, me encanta transmitir lo que siento por la pintura. Porque para mí lo más importante... Sí, tú pone ahí, pintando ilusiones. Sí, Pintamos ilusiones. Porque yo cuando veo una casa realmente lo que intento es pintar ilusiones a la... Yo tengo la gran suerte, todo esto al final te lo ganas día a día. Yo tengo la gran suerte que el 99,9% cuando veo una casa no me preguntan cuánto vale. ¿Qué me haces? Entonces, yo voy a las casas y me dejan hacer lo que quieran. Luego, ¿cuánto te quieres gastar? Dame precio. Yo le doy precio y ella me dice, ¿me puedo gastar más o me puedo gastar menos? Pero me dejan hacer el color, la pintura, cambiar todo. Sí. Y bueno, eso te lo vas ganando poco a poco. Lo más importante es ser diferente. Sí, Ser diferente. Hoy en día no triunfa el que es el mejor. Es el que es diferente. Yo pongo el caso siempre de los cantantes. Los cantantes buenos no triunfan, los que tienen buena voz. Triunfa el que es diferente. Entonces yo pongo el ejemplo que yo voy a pintar un sitio público y yo lo tengo que dejar o muy elegante para que llame la atención por bonito o muy feo, pero que la atención llame. Porque si lo dejas bien, eres uno más. Y en la vida tienes que ser diferente. A lo mejor el que va a ese bar le gusta a 100 personas solamente, sí. Pero esas 100 personas son para ti. Pero si eres uno más, ese trabajo, a lo mejor hay 1 millón de trabajos, pero hay 200.000 pintores que lo hacen. Tocan a 5 trabajos. Pero si haces una cosa fea y le gusta a 100, son 100 para ti. Yo prefiero tener 100 trabajos para mí, aunque guste a 100, a tener 1 millón de trabajos, pero hay 200.000 personas que lo hacen igual. Entonces, en la vida, para triunfar hoy en día hay que ser diferente en todo. No el mejor, diferente. Pues la verdad es que ha sido yo creo que tú también, Borja, has disfrutado mucho, ha sido un diálogo muy interesante. Habéis aportado, yo me llevo un montón de deberes y notas, ideas, y muchísimas gracias a los dos por este tiempo. Y el diálogo acaba aquí. Nos vemos continúa en redes sociales y nos vemos en la siguiente edición de Los Diálogos Tú Pintas Mucho.